La pregunta de la parte de Dios y la parte de la humanidad en el proceso de la salvación bíblica está directamente relacionada con la pregunta de ¿qué es el pecado?, que se abordó ayer por la tarde. La primera referencia a la salvación en el Nuevo Testamento se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21. Recuerda cuando el ángel se le aparece a José y le dice que María le va a dar a luz a un niño, basado en la intervención del Espíritu Santo. Mateo 1:21 dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, si, como los oponentes de la teología de la última generación, quisieran hacernos creer que el pecado es una condición involuntaria recibida al nacer, entonces la única forma en que uno puede salvarse del pecado es deshaciéndose de esa condición involuntaria o declarando justo al pecador a pesar de su condición. Ahora, para ambos lados, en la presente controversia sobre la teología de la última generación, ambos creen, como ya hemos señalado muchas veces, que la naturaleza caída que heredamos al nacer será quitada cuando Jesús venga. Todavía hay unas pocas personas por ahí que ocasionalmente me encuentro con ellos de vez en cuando, que todavía tienen la idea de que antes de que Jesús regrese, la naturaleza caída será erradicada, pero esa es una minoría muy pequeña hasta ahora, ya que los adventistas que creen en la teología de la perfección se preocupan. La verdadera diferencia entre los dos campos sobre el tema de la salvación es que aquellos que creen en la teología de la última generación creen que las condiciones de la salvación, que todos estamos de acuerdo son la obediencia a la ley de Dios, que esas condiciones son cumplidas a través de la justicia de Cristo, que incluye tanto la justificación como la santificación. Los oponentes de la teología de la última generación, por el contrario, creen que debido al pecado original, la única forma en que se puede satisfacer las demandas de la ley es a través de la justicia forense o legal, que creen que la justificación representa. Así, según su teología, la única forma en que un cristiano puede experimentar la salvación y la aceptación ante Dios en el juicio celestial es a través de una justicia declarativa que nos declara santos, aunque no lo somos. Y no solo estamos hablando del pasado, aquí estamos hablando del presente y el futuro de acuerdo con lo que creen. Estas personas creen que somos salvos. La justificación implica más bien, como veremos en nuestra discusión, no solo el perdón de los pecados pasados, sino también el perdón de los pecados presentes y futuros. Algunos lo han llamado perdón anticipado. Algunos lo han descrito con más razón como otra forma de la doctrina católica de las indulgencias, solamente que en este caso las indulgencias son gratuitas. Un autor en uno de los libros recientes que ataca la teología de la última generación dice que la base fundamental de la aceptación de uno en el juicio no son las obras empoderadas por el espíritu del creyente, sino la justicia de Cristo. Ahora vamos a averiguar lo de la Biblia y los escritos del Espíritu de Profecía en los próximos momentos, que las obras habilitadas por el Espíritu del creyente y la justicia de Cristo son una y la misma cosa. Hay una diferencia entre lo que intentamos con nuestras propias fuerzas, como estuvimos discutiendo en el panel, y lo que hacemos a través de la fuerza de Dios. Pero los oponentes de la teología de última generación no hacen esa distinción. Creen que incluso lo que la gente hace a través del Espíritu Santo no tiene nada que ver con la salvación. Pero lo que vamos a demostrar aquí en los próximos momentos es que la salvación bíblica es cooperativa, que involucra la parte de Dios y la parte de la humanidad.
Ahora vamos a empezar con el Antiguo Testamento al mirar los asuntos de la salvación, porque recuerda lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Él escribe, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Ahora, Pablo afirmó su fe en la teología de la salvación del Antiguo Testamento, en ese famoso pasaje que Martín Lutero escuchó zumbando en sus oídos mientras subía de rodillas esa escalera en Roma, que ellos pensaban que había sido transportada milagrosamente desde la sala del juicio de Pilato a la ciudad eterna. Sabemos cuál es ese pasaje. Está en Romanos capítulo 1, versículo 17, y esto está sacado directamente del libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. El justo, por la fe, vivirá. Pero esto no es en absoluto la única referencia de Pablo al Antiguo Testamento en el establecimiento de su comprensión de la salvación. Uno de los pasajes más interesantes de los escritos de Pablo que sale del Antiguo Testamento es en Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora, esto es tomado directamente del Salmo 32, versículos 1 y 2, donde escribe el salmista, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, esto es significativo porque recuerda otros versículos bíblicos que nos dicen más acerca de las condiciones para recibir el perdón de Dios. Observe cómo aquel a quien Dios no impute iniquidad es aquel en cuyo espíritu no hay engaño. Dios no solo atribuye justicia sin obras, lo hace solo a aquellos en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, algunas personas podrían preguntarse, ¿por qué Pablo no citó esa última cláusula en el Salmo 32, versículo 2? Bueno, yo sigo pensando que no tenía por qué hacerlo, porque en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, deja muy claro que todas las escrituras del Antiguo Testamento fueron inspiradas por Dios y son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y cuando en el versículo anterior Pablo le dice a Timoteo que desde niño ha conocido las sagradas escrituras que pueden hacerlo sabio para la salvación a través de la fe en Jesús, recuerde que las únicas escrituras que le enseñaron a Timoteo desde su niñez fueron el Antiguo Testamento. Así que lo que está claro en el capítulo 4 de Romanos es que cuando Pablo habla en otra parte de que los cristianos no son salvos por obras, las obras que se describen no incluyen la obra del Espíritu Santo en y a través del creyente, porque obviamente para que nuestra iniquidad no se nos impute, tenemos que estar libres de engaño, y la única forma en que sucede es a través de la transformación empoderada por el Espíritu. Aquellos que rechazan la teología de la última generación insisten en que incluir la obra transformadora del Espíritu Santo en el proceso de salvación es aceptar la doctrina de la salvación por obras que Pablo condena. Y vamos a ver que esta posición que toman los oponentes de la teología de la última generación es explícitamente contraria al Nuevo Testamento. Pero comenzamos a comprender más la declaración de David. Los inocentes son los únicos elegibles para el perdón. Cuando miramos otros pasajes del Antiguo Testamento que hablan sobre las condiciones para el perdón. Uno de los más fuertes de los que hablamos en el panel de discusión es 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Conocemos el versículo bien. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren,
y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Isaías 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Jesús también dejó en claro cuáles son las condiciones para recibir el perdón de su Padre. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15 nos dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Una vez más, el perdón de Dios está condicionado a la obediencia. Y esa obediencia, por supuesto, solo es posible a través del poder transformador del Espíritu. Romanos capítulo 2, versículo 13 nos dice lo mismo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que, cuando ponemos todos estos versículos juntos, podemos encontrar las condiciones bíblicas para recibir el perdón de Dios. Veámoslos. Humildad, confesión y abandono del pecado, un espíritu sin malicia, una disposición para perdonar a los demás y cumplir la ley divina. Y por supuesto, si hacemos todas estas cosas que hemos visto aquí, estamos cumpliendo la ley divina. Cuando en contraste, la Biblia dice que no somos salvos por obras, está hablando de la piedad superficial autoproducida, sin relación con la conversión y sin conexión con la gracia transformadora de Dios. Estábamos hablando de eso para aquellos de ustedes que estaban sintonizados en el panel. El origen de la justicia bíblica por la fe en el Antiguo Testamento es claro en el capítulo 11 de Hebreos, que a menudo llamamos el capítulo de la fe. En la crónica de los diversos dignos del Antiguo Testamento que se describen aquí como haciendo cosas buenas por fe, tal vez el ejemplo más fuerte de estos es el versículo 7 en Hebreos capítulo 11. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. ¿Cómo Noé se convirtió en un heredero de la justicia por la fe? Mediante la construcción de un arca, por salvar su hogar de la inundación y condenar el mundo con su ejemplo. Más recientemente, en una de las publicaciones líderes de la Iglesia, había un elogio al Dr. Desmond Ford, que trató de defender la idea que Ford enseñó por muchos años, que la justificación por la fe supuestamente es igual solamente a la justificación. Ahora he mencionado esto una vez antes, pero si alguno de ustedes está interesado en leer un artículo en profundidad que yo he preparado sobre este tema en mi sitio web, en vindicate.com, solo tienen que buscar el título El alcance bíblico de la justificación por la fe y googlear mi nombre, Kevin Paulsen, y lo encontrarán. La Biblia es muy clara, amigos, que la justificación por la fe, como se enseña en la Biblia, incluye tanto la justificación como la santificación. Ya hemos visto esto en Hebreos 11, pero vamos a buscar otros pasajes que nos digan lo mismo. Una vez más, miremos lo que dice acerca de Noé en Hebreos 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, amigos, si eso no es lo que equivale solo la justificación por la fe con la santificación, no sé lo que es.
Ahora vamos a ver algunos otros pasajes. Filipenses capítulo 3 versículos 4 al 9. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, claramente en este contexto, la justicia de la ley se refiere a lo que la gente intenta con sus propias fuerzas, aparte de la conversión. Ahora, hay otros pasajes en los escritos de Pablo donde la justicia de la ley se refiere a la justicia de la santificación. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 4, donde Pablo dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El contexto y el consenso inspirado señalan la diferencia, así como la amonestación de Elena G. de White con respecto al lenguaje inspirado. En el volumen primero de Mensajes Selectos, página 20, ella dice, diferentes significados se expresan con la misma palabra. No hay una palabra para cada idea distinta. Vemos esto muy claramente, por ejemplo, cuando en algunas declaraciones Elena de White dice que la expiación fue completa en la cruz y en otras declaraciones dice, la expiación todavía está en curso. Así que lo que Pablo está desconociendo en Filipenses capítulo 3 y contando como basura no es la justificación de la santificación, sino más bien la piedad superficial y la justificación propia de su pasado farisaico. La justicia que es de Dios por la fe, en la que Pablo ahora se goza, claramente incluye la santificación cuando nos fijamos en el siguiente versículo. Filipenses capítulo 3, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. En otras palabras, el conocer a Jesús y experimentar la participación de sus padecimientos es la santificación. Esto está hablando acerca de la piedad práctica. Aquí no se trata de una declaración legal. En el 9º capítulo del libro de Romanos, versículos 30 al 32, encontramos lo mismo. Encontramos la justicia por la fe equiparada con la justicia transformadora interna impartida divinamente. ¿Qué pues diremos? Pregunta Pablo. ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Y obviamente aquí, cuando habla de las obras de la ley, está hablando de lo no santificado, la justicia legalista superficial, no la justicia de la santificación. Nadie puede decir que esta referencia a la justicia, que es de Dios por la fe, se limita a la justificación. La única justicia que está excluida de la justicia que Pablo dice, que viene por fe, es la piedad superficial y el ritual religioso de la justicia farisaica. Esta es la pseudo justicia en la que Pablo se regocijó antes de su conversión. En Romanos capítulo 10, la naturaleza transformadora de la justicia por la fe también es clara
ya que Pablo cita un pasaje del capítulo 30 de Deuteronomio sobre este mismo punto. Romanos capítulo 10, versículos 6 al 8 dice: Pero la justicia que es por la fe dice sí. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Muy claro, amigos. La justicia bíblica por la fe implica la escritura de la ley en el corazón y la santidad práctica que produce el nuevo pacto. No hay tensión en absoluto entre la obra de Cristo por nosotros y su obra en nosotros. No hay tensión en absoluto entre la negación de Pablo de la justicia por las obras y el hecho de que la obediencia es la condición de nuestra salvación. Porque la obediencia que cumple esa condición es sólo lo que se logra mediante la cooperación humana divina. Jesús fue muy claro sobre este punto en Mateo capítulo 7, versículo 21, donde dice al concluir su sermón en el monte: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Conocemos la historia de Jesús y el joven rico. Las mismas condiciones se declararon. Mateo capítulo 19 versículos 16 y 17, que dice: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Pero por supuesto Jesús tenía en claro que sólo a través del poder del cielo se pueden guardar los mandamientos. Cuando el joven se alejó porque se aferró a sus posesiones, los discípulos preguntaron en los versículos 25 y 26 del mismo capítulo: ¿Quién entonces podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios, ¿cuántas cosas son posibles? Todo es posible. Cuando el intérprete de la ley vino a Jesús, a quien le contó la historia del buen samaritano, Jesús le dio la misma enseñanza. En Lucas capítulo 10, versículos 25 al 28. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La misma pregunta que le hizo el joven rico. Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Y el apóstol Pablo enseñó lo mismo. En Romanos, el segundo capítulo, versículos 6 al 11, hablando de Dios, Pablo escribe: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Recuerda lo que Pablo está tratando de demostrar aquí. No que la obediencia no se requiera para la salvación, pero que toda la humanidad, judíos y gentiles por igual, necesitan el perdón
y la justicia transformadora de Jesús. Veamos Romanos capítulo 8, versículo 13, donde el apóstol declara: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hebreos capítulo 5, versículo 9 nos dice lo mismo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Elena de White hace eco de las enseñanzas de Jesús y Pablo en Declaraciones del volumen 2 de los Testimonios, página 598. El abogado preguntó a Jesús ¿qué debía hacer para heredar la vida eterna? Jesús le señaló los 10 mandamientos de su Padre, diciéndole que la obediencia a ellos era necesaria para su salvación. Cristo le dijo que él conocía los mandamientos y que si los obedecía tendría vida. En el Review and Herald, junio 26 de 1900, cuando el abogado se acercó a Cristo y le dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Salvador no dijo: cree solamente y serás salvo. ¿Qué está escrito en la ley? Él dijo: ¿cómo lees? Aquí la falsa doctrina de que el hombre no tiene nada que hacer más que creer es barrida. La vida eterna se nos da con la condición de que obedezcamos los mandamientos de Dios. Y por lo tanto, cuando escucha a la gente decir que el Evangelio son las buenas nuevas incondicionales de salvación, eso es mentira. La Biblia es muy clara. El espíritu de profecía, los escritos son claros, hay condiciones y la obediencia es una de ellas. Afortunadamente, solo la gracia de Dios, combinada con nuestro esfuerzo, puede hacer que eso suceda. Señales de los tiempos, 24 de noviembre de 1887, nos dice exactamente esto. La observancia de estos 10 mandamientos comprende todo el deber del hombre y presenta las condiciones de la vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿cumplirá el hombre con los requisitos? ¿Amará a Dios supremamente y a su prójimo como a sí mismo? No hay forma posible de que el hombre haga esto con sus propias fuerzas. El poder divino de Cristo debe sumarse al esfuerzo de la humanidad. Note que ella no dice que el poder divino de Cristo sea como un sustituto del esfuerzo de la humanidad. Debe agregarse. El volumen 7 del Comentario Bíblico, página 920, Elena de White dice: del cristiano, perfecta obediencia a todos los mandamientos de Dios, le abre las puertas de la ciudad santa. Volumen 7 del Comentario Bíblico, una vez más, página 971. El Evangelio que se predicará a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos presenta la verdad en líneas claras, mostrando que la obediencia es la condición para obtener la vida eterna. Cristo imparte su justicia a aquellos que consienten en permitirle quitar sus pecados. Cada día con Dios, página 70. Gracias a Dios, nos ayuda a cada paso del camino que tenemos que recorrer, si estamos dispuestos a salvarnos de acuerdo con el plan señalado por Cristo, mediante la obediencia a sus requerimientos. Volumen 2 de los Testimonios, página 497. Solo por el poder de Dios puede colocarse en una posición que le permita recibir su gracia, un instrumento de justicia. No solo requiere Dios que controle sus pensamientos, sino también sus pasiones y afectos. Su salvación depende, escuchen atentamente, su salvación depende de que se gobierne en estas cosas. El mismo volumen de los Testimonios, página 612. Dios quiere que todos hagan un uso práctico de las claras enseñanzas de su palabra acerca de la salvación del hombre.
Si son hacedores de la palabra, que es clara y poderosa en su sencillez, no dejarán de perfeccionar un carácter cristiano. Seguirán santificados por la verdad y obedeciéndola humildemente se asegurarán la vida eterna. Desde el corazón, página 181. Al aceptar a Cristo como Salvador personal, los hombres y mujeres pueden mantenerse firmes contra las tentaciones del enemigo. Los seres humanos pueden tener vida eterna si aceptan los principios del cielo y permiten que Cristo lleve el corazón y la mente a la obediencia a la ley de Jehová. Review and Herald, 26 de octubre de 1897. Aquí se describen los términos de la salvación para cada hijo e hija de Adán. Se dice claramente que la condición para obtener la vida eterna es la obediencia a los mandamientos de Dios. Y una cosa que espero que noten aquí, amigos, se nota que no hay diferencia entre la teología escrita antes de 1888 y la escrita después. Por favor, no acepten esta metodología de la doctrina de salvación de Sinaí a Gólgota de Elena de White. Elena de White es tan clara antes de 1888 que sólo mediante el poder divino se puede representar la condición de obediencia, y ella es tan clara después de 1888 que antes de que esta condición no puede ser prestada con nuestra propia fuerza, pero solo a través de la fuerza de Dios en conjunción con el esfuerzo humano. Hechos de los Apóstoles, página 384. La obra de ganar la salvación es una operación mancomunada. Los esfuerzos humanos por sí solos son insuficientes. Sin la ayuda del poder divino no se conseguirá nada. Dios obra y el hombre obra. Servicio cristiano, página 96. Los cristianos deben despertarse y asumir sus deberes descuidados, pues la salvación de sus propias almas depende de sus esfuerzos individuales. Bible Echo, diciembre 9 de 1895. La abnegación es la condición de la salvación. Ahora, amigos, creo que debería estar claro a estas alturas que tantos predicadores justos por la fe en el adventismo moderno y contemporáneo no han logrado hacer su tarea. La marginación del esfuerzo humano en el proceso de la salvación por muchos defensores de profesos de la justificación por la fe en nuestras filas ha sido un escándalo de proporciones sin precedentes. Sin ninguna duda, el resultado ha sido la indiferencia personal e institucional generalizada para el consejo escrito de Dios. Vi un folleto producido recientemente dentro de la denominación instando a que aceptemos a los homosexuales practicantes en nuestra confraternidad. Y el argumento principal fue que somos salvos por gracia y no por obediencia. Amigos, esta falsa comprensión de la justicia por la fe llevará a la gente directamente al fuego del infierno. Ahora vamos a ver algunas declaraciones inspiradas sobre la naturaleza de la justificación bíblica. Aquellos que creen que se oponen a la teología de la última generación insisten en que la justificación es solo un acto declarativo y no tiene ningún elemento transformador. Uno de los autores del libro El carácter de Dios y la última generación, a la que he hecho referencia varias veces, dice: la justificación no incluye el proceso de transformación ética. La justificación es dar cuenta o considerar a una persona justa, no hacer a una persona justa. Bueno, amigos, lo que sucedió cuando Dios en la creación dijo: sea la luz, ¿permaneció oscuro? No, la Biblia dice: y hubo luz. Cuando el leproso vino a Jesús por sanidad, en Mateo capítulo 8, Jesús le dijo: sé limpio. Y la Biblia dice que inmediatamente su lepra fue limpiada.
Elena de White refleja esto en pasajes tales como La Educación, página 254, donde ella dice: en ocasión de la creación, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Él llama a las cosas que no son como si fuesen, porque cuando las llama, entonces existen. Y es por eso que Pablo dice en Tito capítulo 3, versículos 5 al 7, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fíjense en el contraste que esta declaración establece en este pasaje, entre las obras de justicia que obviamente hemos hecho con nuestras propias fuerzas y el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que es el medio por el cual Pablo dice que somos salvos. Elena de White nos dice en el volumen 6 del Comentario Bíblico, página 1070, el perdón y la justificación son una y la misma cosa. Así que con esto en mente, veamos lo que Elena de White dice que significa ser perdonado en términos de su aspecto interno. Review and Herald, 19 de agosto 1890. Ser perdonado en la forma en que Cristo perdona no es solo ser perdonado, sino ser renovado en el espíritu de nuestra mente. El Señor dice: te daré un corazón nuevo. La imagen de Cristo debe estamparse en la mente, el corazón y el alma. Recibiréis poder, página 98. Justificar quiere decir perdonar. Significa que al ser purgado de las obras muertas, eso es una transformación, el corazón queda en condiciones de recibir la bendición de la santificación. Es como dijo un predicador hace muchos años, que la diferencia entre la justificación y la santificación es la diferencia entre casarse y permanecer casado. El discurso maestro de Jesucristo, página 97. Este pasaje fue citado antes hoy. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. No es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. David tenía el verdadero concepto del perdón cuando oró: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Volumen 6 del Comentario Bíblico, página 1098. Al recibir la justicia imputada de Cristo, mediante el poder transformador del Espíritu Santo, llegamos a ser como Él. A fin de conocerle, página 335. Escuche esto. La gracia de Cristo purifica mientras perdona y prepara a los hombres para un cielo santo. Noten que no dice la gracia de Cristo perdona y luego purifica. No, dice que purifica mientras perdona. La justificación en la Biblia y en espíritu de profecía significa declarar y hacer justos. Los mismos críticos de la teología de la última generación, que niegan el aspecto transformador de la justificación, insisten en que la justificación no cubre o que cubre mucho más que nuestros pecados pasados. Uno de los autores de este libro hizo esta declaración: yo vi la justificación como perdonar mis pecados pasados, pero después de la conversión sentía que yo tenía que depender de mi santificación como la base de mi aceptación continua con Dios. Bueno, saben, este querido hermano haría mejor tomando su discusión con la Biblia y con el espíritu de profecía. ¿Qué dijo Pedro en la casa de Cornelio? En Hechos capítulo 10, versículo 36. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Volumen 1 de Mensajes Selectos, página 429.
A fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique el alma. En la página 464 del volumen 1 de Mensajes Selectos, ella también dice: la bendición de la justificación se retiene mediante la entrega continua de la voluntad y la obediencia continua. Hijos e hijas de Dios, página 47. Muchos de los que pretenden creer las verdades probatorias de estos últimos días actúan como si Dios no tomara nota de su indiferencia hacia los principios de su santa ley y su manifiesta desobediencia de ellos. La ley es la expresión de su voluntad y es por medio de la obediencia a esa ley como se propone aceptar a los hijos de los hombres como sus hijos e hijas. Review and Herald del 3 de mayo de 1898. A través de Jesús hay simpatía divina entre Dios y los seres humanos, que, mediante la obediencia, son aceptados en el amado. Así, la humanidad se ajusta a la voluntad de la divinidad, cumpliendo las palabras: si me amáis, guardad mis mandamientos. El pueblo de Dios que guarda los mandamientos debe caminar a la luz del sol de la justicia de Cristo, sus rostros expresando alegría y acción de gracias. Gozosos en la seguridad, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Signs of the Times, 28 de diciembre de 1891. A través de la obediencia a todos los mandamientos de Dios, somos aceptados en el amado. Ahora vamos a ver las declaraciones de Elena de White que dejan en claro que los pecados pasados son lo que el perdón de Dios cubre. Signs of the Times, 15 de diciembre de 1887. No hay camino de regreso a la inocencia y la vida excepto a través del arrepentimiento por haber transgredido la ley de Dios y la fe en los méritos del sacrificio divino, que has sufrido por tus transgresiones del pasado. Y eres aceptado en el amado con la condición de obedecer los mandamientos de tu Creador. Camino a Cristo, página 62. Si te entregas a Él y lo aceptas como tu Salvador, entonces, por pecaminosa que haya sido tu vida, eso es el pasado. Por Él eres considerado justo. El carácter de Cristo ocupa el lugar de tu carácter y eres aceptado ante Dios como si no hubieras pecado. Volumen 6 del Comentario Bíblico, página 1092. Cristo lleva el castigo de las transgresiones pasadas del hombre, y al impartir al hombre su justicia, hace posible que el hombre guarde la santa ley de Dios. Y por supuesto, ¿cómo define Elena de White justicia impartida? Mensajes para los jóvenes, página 26. La justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo, la segunda nuestra idoneidad para el cielo. Deseado de toda la gente, es página 710. La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto, y esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlos. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Así tienen remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Él construye el carácter humano de la similitud del carácter divino. Más que esto, dice ella, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios. Así la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Pero además de los pecados pasados, también somos perdonados por los pecados de ignorancia. En Hechos capítulo 17, versículo 30, el apóstol Pablo habló a los atenienses y habló sobre los tiempos de su ignorancia, pero Dios habiendo pasado por alto. En Santiago capítulo 4, versículo 17, el apóstol Santiago escribe: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Primeros Escritos, página 254, dice lo mismo. La atención de cuantos aceptan este mensaje se dirige hacia el lugar santísimo, donde Jesús está de pie delante del arca, realizando su intercesión final por todos aquellos para quienes hay todavía misericordia, y por los que hayan violado ignorantemente la ley de Dios. Esta expiación es hecha tanto para los justos muertos como para los justos vivos. Incluye a todos los que murieron confiando en Cristo, aunque por no haber recibido luz acerca de los mandamientos de Dios, hubiesen pecado ignorantemente al transgredir sus preceptos. Entonces, ¿cuál es la base de nuestra salvación de acuerdo con la Biblia y el espíritu de profecía? Efesios 1:7 habla de cómo el perdón es parte de ese proceso, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice que también la santificación es parte de la base de nuestra salvación. Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Tito 3:5. Una vez más, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y una vez más, de Elena de White, Mensajes para los jóvenes, página 326. La justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo, la segunda nuestra idoneidad para el cielo. En El deseado de todas las gentes, página 267, ella explica cómo ambos rostros de la justicia de Jesús son la respuesta al legalismo. En esta declaración, ella escribe: el corazón orgulloso lucha para ganar la salvación, pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para él se hallan en la justicia de Cristo. Y finalmente, Elena de White explica el motivo de nuestra salvación tan bellamente en El camino a Cristo, página 63. Así que no tenemos nada en nosotros de que jactarnos. No tenemos motivos para la exaltación propia. Nuestro único fundamento de esperanza está en la justicia de Cristo que se nos imputa y ¿saben? Me pongo nervioso cuando las personas ponen puntos donde Dios pone comas. Noten lo que ella dice: nuestro único fundamento de esperanza está en la justicia de Cristo que se nos imputa y en la obra de su Espíritu que obra en nosotros y por medio de nosotros. Esto es la salvación bíblica, la parte de Dios y la parte de la humanidad. Padre Celestial, te suplicamos que nos des la fuerza para cumplir con nuestra parte del proceso de salvación. Porque de hecho, si todo dependía de ti haciendo tu parte y eso era todo, la salvación se habría terminado hace mucho tiempo y el mundo no habría tenido que soportar todo el horror y la tragedia y las pandemias y la corrupción y el genocidio y mucho más de lo que vemos en nuestro mundo hoy. Señor, danos la fuerza y la sabiduría de los que se encontrarán entre los que saldrán victoriosos, los que serán llamados elegidos y fieles. Esta es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.